sesión anterior el sistema tributario, que es uno de los pilares. La política fiscal tiene tres ejes. Un eje que es el de gasto, es el que más conocemos casi todas, sobre todo en presupuestación y género. El sistema tributario, que es el que financia, pero cuando los recursos no alcanzan, se requiere deuda. Y la deuda hay que mirarla también con un enfoque de género desde la economía y desde la economía feminista, y hay que verlo como un sistema. Sistema en el sentido de que la deuda pública está muy vinculada a la deuda privada de los agentes económicos, al endeudamiento de las empresas, pero también al endeudamiento de los hogares. Entonces, bueno, hoy Montserrat les va a presentar un documento, los hallazgos de un primer documento que ya está publicado, que publicó la Tindad, y dentro y está en publicación otro artículo que tiene como parte de un libro que trabaja el tema de deuda y feminismo sobre sostenibilidad de la deuda. Este es un tema que se viene muy fuertemente y que ha sido como olvidado en la última década, porque bueno, América Latina pasó la crisis de la deuda de los 80s y 90s, el inicio, la primera década del año 2000, hasta más o menos 2013 o 2014, las deudas de los países eran relativamente bajas. Habían empezado a aumentar en alrededor de 2010, pero tomaron mucha fuerza con la pandemia. Y los resultados, ya sabemos, en los 80 fueron políticas de programas de ajuste estructural que hoy se llaman de austeridad. Y bueno, Montserrat les va a presentar hoy y les invito a que lean ese documento y a que sigan este tema que es muy importante como parte de una política fiscal y sobre todo desde un enfoque de género. Eh, ya le conocen a Montserrat, ella es licenciada en Ciencias Políticas, hizo una maestría en Antropología Social y está haciendo su doctorado también en Antropología. Así que bueno, bienvenidos a la penúltima sesión del curso y disfruten la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias, Vero. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el placer de contar con Verónica, así que también al final de la clase, si queda alguna duda, va a estar ella compartiéndonos, una gran maestra y impulsora de la economía feminista latinoamericana y de Paraguay en particular. Así que muchísimas gracias, Vero, por acompañarnos. Yo ahora voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar que están viendo? Ok. Bueno, así como Vero les anticipaba, soy antropóloga, no soy economista, pero lo que Verónica Serafini, siendo economista, ha hecho desde el enfoque de la economía feminista es impulsar que las diferentes disciplinas entren a debatir sobre los temas de la economía y sobre la deuda muy particularmente. Eh, Así que ese me parece que es eh, un gran, un gran impulso que ha dado, una gran invitación que ha dado la economía feminista para romper con estas miradas más de la economía neoclásica que vamos a ir viendo un poco a lo largo de la presentación, que cierran un poco el debate. Ahí estoy escuchando que mi bebé llora. Bueno, cosas de la vida cotidiana y del home office. A ver, bueno, el tema de hoy, como les anticipaba por correo electrónico, es el efecto de la deuda en las mujeres y las desigualdades de género. Les compartí, esta es la portada del material que Verónica les había comentado al inicio, Mujeres, Deuda y Desigualdades de Género, un documento de trabajo que hemos presentado y publicado en el año 2021, si no me recuerdo, si no me estoy equivocando, que trae un poco una descripción eh, de diferentes experiencias en diferentes regiones sobre los efectos que ha traído el endeudamiento de los países. Así que mi propuesta para hoy
es, voy a correr acá en la barra de, pues, si no les veo, es poder trabajar estos 5 puntos. El primero, trabajar en algunos conceptos sobre qué es deuda pública y a qué nos referimos cuando hablamos de crisis de endeudamiento, para luego poder trabajar un poco sobre la deuda en América Latina, compartir algunas experiencias de endeudamiento y sus efectos en América Latina, eh, todo en base al documento previamente mencionado. Luego hablamos de una crítica, o cuál es la crítica sobre la deuda que hace la economía feminista, en donde vamos a hablar un poco sobre cómo y quiénes miden los datos de la economía, quiénes hablan sobre deuda y cuáles son las pautas históricas que han observado las economistas feministas al observar los efectos del endeudamiento. Después, específicamente, vamos a entrar a tallar sobre estos efectos de la deuda en las mujeres y qué es lo que nos ha enseñado la evidencia en América Latina y otras regiones del mundo que este documento recupera. Así que si lo quieren ver más exhaustivamente, revisen ese documento que me parece eh, aporta, aporta mucho a esta discusión. Y luego, para hablar un poco de las desobediencias, como dicen algunas autoras, como Verónica Gago, Silvia Federici y otras, Lucy Caballero, que hablan de cuál es el reto que tiene el movimiento feminista, en particular las organizaciones sociales, en relación o de cara a la deuda pública, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de algunas experiencias que han sido relevadas por otras investigadoras y también lo que ha relevado la militancia feminista. Yo, Vero, antes de empezar, yo no sé, pero acá me siguen, ya deshabilité la sala de espera, pero hay gente que sí ahí. No sé si vos llegas a ver cómo para admitirles en caso que no pueda hacerlo yo. Ok, Sí, recién admití a alguien. bien, bien. Gracias, Vero. Ahora sí, repasemos un poco estos dos conceptos básicos. Ya hablamos la clase pasada, pero bueno, no está mal refrescar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de deuda pública. Y la deuda pública es una de las fuentes de financiamiento que tienen los estados cuando los tributos o los ingresos a partir de los tributos son insuficientes para financiar las políticas públicas o el desarrollo, ¿verdad? Dependiendo de la perspectiva teórica de la que, o el modelo económico del que estemos hablando. Y luego hablamos, tenemos este otro concepto que es el de la crisis de endeudamiento externo, que refiere a dos situaciones. Una, la de incumplimiento de pago de la deuda o de reestructuración de la deuda, que siempre se suelen dar en condiciones menos favorables para los prestamistas que las que originalmente se habían previsto, ¿verdad? Ustedes siguen viendo mi pantalla porque a mí se me puso un color negro. Ok. Cuando hablamos de incumplimiento de la deuda, es lo que usualmente escuchamos en los medios o leemos en el periódico como default, ¿verdad? Y el default se produce cuando una entidad, ya sea un país, una empresa, en este caso hablamos de un país, no puede cumplir con sus obligaciones de pago de deuda, ya sea con el interés o el capital principal, ¿verdad? En el momento o en el plazo acordado. Y por otro lado, eh, la reprogramación de la deuda, la reestructuración de la deuda tiene que ver con la medida que se toman para hacer frente a una situación de incumplimiento de la deuda o para evitar que se dé ese retraso o incumplimiento en la deuda y que implica necesariamente el renegociar, o sea, renegociar los términos de la deuda como sus plazos, las tasas, el monto total adeudado, entre otros criterios, ¿verdad? Eh, en el caso de los países, estas reprogramaciones, lógicamente, tienden a involucrar a los acreedores internacionales, que generalmente son las instituciones financieras como FMI, Banco Mundial o también bancos, que a menudo implican una extensión de los plazos de pago o una reducción de la carga de intereses, entre otras situaciones, ¿verdad? La deuda, esto solamente para precisar los conceptos que vamos a ir hablando más adelante. La deuda en América Latina. El endeudamiento en América Latina, sabemos, no es un fenómeno nuevo.
En 1970 la deuda externa total de América, de esta región, de América Latina, era de 26.6 1.883 millones de dólares, aumentando a 327.561 millones de dólares para el año 82. La década de los 80 es conocida por eso como la década perdida y fue un término que se empleó para describir las enormes y profundas crisis económicas que sufrieron en América Latina durante esta década. Desde África, Asia, América Latina, Europa del Este, en todas esas regiones, más de 100 países han aplicado similares políticas de ajuste estructural de cara a esta crisis de endeudamiento a partir de la década de los 80. Entre 1980 y el 2014 aproximadamente se habían registrado más de 100 casos de reestructuraciones de deuda, concepto que habíamos visto antes, de los cuales aproximadamente dice data la evidencia, 61 han sido protagonizados por países de América Latina. Estos son datos producidos por CELAC, pero bueno, por otras organizaciones también, ¿verdad? Estos niveles de deuda, dice acá, se tornaron lógicamente insostenibles, por lo que se desató una fuertísima crisis económica que llevó a los países a aplicar políticas de ajuste estructural que Verónica les comentaba en la introducción de la clase, ¿verdad? Y aquí aparece esto que seguramente habrán escuchado más de una vez, que es el consenso de Washington. Unos señores se pusieron a definir una serie de políticas económicas y financieras para resolver entre los años 80 y 90 esta crisis de endeudamiento de los países en sus propios términos, que lógicamente no eran estos, que era, qué sé yo, promover el desarrollo, el crecimiento de América Latina, el crecimiento económico, pero estas políticas en realidad lo que hacían o que lo que promovieron fue la liberalización de la economía, la privatización de muchas empresas estatales, la liberalización de los estados a partir de la desregulación, la disciplina fiscal, la apertura comercial, entre otros, ¿verdad? Entonces, por eso, las miradas más críticas al consenso de Washington, que trajeron esos famosos paquetes de ajuste estructural a todos estos países, que, en otras palabras, no fueron otra cosa más que recorte en el gasto público. Entonces, por eso las críticas a estas políticas apuntaban al impacto que tuvieron en América Latina en relación a la desigualdad, la concentración de riquezas, eh, y una ceguera total respecto a las derivaciones ambientales y sociales de estas recomendaciones, entre comillas, ¿verdad? Y ahí vemos, cuando hablamos de recorte del gasto público, hablamos de recorte en todos estos eh, sectores prioritarios para, para el desarrollo de cualquier país, de cualquier sociedad, ¿verdad? Energía, alimentos, salud, educación, siempre fueron como los sectores más eh, golpeados de cara a estas políticas de ajuste. Como acá dice más abajo, las políticas de ajuste estructural trajeron recortes importantes en el gasto público, la tercerización o privatización de los servicios esenciales, y luego el endeudamiento privado o el endeudamiento de las economías domésticas. Y más adelante vamos a ver cómo es que se produce esta lógica, ¿verdad? Aquí vemos que la deuda en América Latina, entre los años, la mayoría de los países, entre los años 1980 y 2016, al menos tuvo un evento de default o reprogramación de deuda. Vemos que en el sur global, que son todos esos países marcados en marrón oscuro, entre el 2010 y el 2018, eh, sus pagos de la deuda externa como porcentaje de los ingresos del Estado crecieron un 83% en los países de ingresos bajos y medios, y al menos 20 países del sur global gastaron más del 20% de sus ingresos para atender las deudas externas en los últimos 5 años. Saben ustedes que cuando nos referimos al sur global,
desde la geopolítica, desde la geografía, lo usamos para describir a los países que se encuentran en estas regiones del hemisferio sur, perdón, en el hemisferio sur, y se utiliza específicamente para destacar estas diferencias económicas, sociales, políticas que tienen en relación con las del hemisferio norte, ¿verdad? Que a menudo conocemos como países del norte global o países desarrollados. En relación a la deuda pública en América Latina, vemos que las experiencias en este documento recuperamos cómo las sucesivas, las reiteradas experiencias de endeudamiento, de crisis de la deuda en América Latina, eh, tienen como factor común que los gobiernos, que tanto los gobiernos como los organismos financiadores, que son como los nombres FMI, Banco Mundial, pero pueden ser otros bancos, pueden ser otras instituciones financieras, privilegiaron insistentemente el cumplimiento de los contratos de los préstamos para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Y ahí ven, creo que esa imagen dice más que mil palabras. Vemos la deuda pública y el hombre ahí aplastado o mujer aplastada, diciendo todavía es sostenible, ahogándole completamente a, a las personas, en este caso la ciudadanía, ¿verdad? Se trancó, perdón, que ahí se trancó. ¿La ven? Bien. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, ¿qué tenemos hasta acá? Desde una mirada de la más neoclásica, de la macroeconomía neoclásica, eh, de lo que se habla es de la importancia de sostener la deuda por encima de la sostenibilidad de la vida. Y es eso precisamente lo que la economía feminista o la crítica a la economía feminista al análisis o al abordaje de la deuda va a hacer. Eh, en primer lugar, habla de una priorización de la sostenibilidad de la deuda por sobre la sostenibilidad de la sostenibilidad de la vida por sobre la sostenibilidad de la deuda. Algunas autoras referentes de la economía feminista, principalmente Carrasco, Lourdes Borderías, entre otras, desde España, ellas españolas, entienden a la sostenibilidad de la vida como un proceso histórico de reproducción social, un proceso complejo, dinámico, multidimensional, de satisfacción de necesidades en continua adaptación de las identidades individuales y de las relaciones sociales. Entonces vemos que este proceso, no solo este proceso de garantizar o de pensar la sostenibilidad de la vida, no solo hace referencia a la posibilidad de que continúe la vida, la posibilidad hablamos en términos biológicos, físicos, mentales, sociales, en todas, digamos, en toda su amplitud, sino también refiere a que dicho proceso signifique desarrollar vidas dignas de ser vividas, decía Dora Barranco, socióloga feminista argentina, vidas dignas de ser vividas. Es decir, una vida que ponga en relación armónica la naturaleza, la humanidad, las relaciones sociales, ambientales, la calidad de vida de las personas. El segundo punto, la crítica a la economía feminista sobre la deuda apunta a una disputa eh, del monopolio que existe en el debate sobre la deuda y el vocabulario con el que se habla de la deuda. Y ahí sí quisiera saber, para ver un poco quién está ahí del otro lado, quiénes en sus países hablan de la deuda y por qué, por qué medio, a través de qué medios hablan de la deuda. Si pueden o escribir en el chat o bien abrir el micrófono y comentar. ¿Quiénes hablan de la deuda en sus países? Economistas, periodistas. A ver si por ahí alguien, así hacemos un stop breve.
Ministerio de Economía, dice María. Sí. ¿Alguien más? Hombres economistas del Ministerio de Economía. Sí. Bueno, justamente si alguien más quiere ir comentando, yo me fijo en el chat. Hoy no sé qué le pasa a mi computadora, parece mentira, pero todo se traba. Pero precisamente eso es lo que hace la economía feminista. Entra a disputar quiénes hablan y en qué términos hablan o hablamos de la deuda. La deuda generalmente suele ser un tema de, precisamente ahí dijo Milagros, de hombres, técnicos, especialistas. Hola, hola. Ana, Sí, en mi país, en Ecuador, sobre el tema de la deuda hablan algunas organizaciones sociales, especialmente de género, y ah, Jubileo 2000, REC Ecuador también maneja el tema de deuda. Sí, buenísimo. sí, y al periodistas también ellos hacen entrevistas en los canales de televisión hablando sobre deuda. Tal cual. Sí, Gracias. Y es precisamente eso. Generalmente desde una perspectiva neoclásica de la macroeconomía, los temas que resaltan o los temas que solemos escuchar tienen que ver con el Producto Interno Bruto, las tasas de inflación, los tipos de cambio, el déficit público, el mercado, la producción. Y la pregunta central desde esta perspectiva tiende a ser cómo garantizamos el sostenimiento fiscal y el pago de los servicios de la deuda. Lo que les preocupa a estos señores, por lo general, tiene que ver con esto. ¿Cómo garantizamos el, la salud fiscal y el pago de los servicios de la deuda? La economía feminista no solamente habla de la microeconomía, sino que integra la macro y la microeconomía, las pone en relación y abre el debate. Abre el debate, usa nuevos vocabularios y trata de hacer una suerte de pedagogía popular para pensar estos temas, justamente para que de alguna manera podamos entender que la deuda no es una cosa abstracta que suceda ya y que afecta solo al Estado, sino que tiene implicancias directas en la vida cotidiana. Entonces, algunos de los temas que aborda desde esta perspectiva la economía feminista tienen que ver con cómo se distribuyen los recursos, como el tiempo de trabajo y el ocio, cómo se adquieren los bienes y servicios y cómo reproducimos la vida. En ese sentido, la pregunta que preocupa a la economía feminista tiene que ver con cómo se sostienen los hogares y la vida. En tercer lugar, desde esta mirada crítica sobre la deuda, la economía feminista insiste permanentemente en entender esta obligación financiera de los estados como una violencia económica en relación con otras violencias machistas, racistas y capitalistas. Esta es una articulación para mí central que debemos entender desde la economía feminista, y es que para hacer frente a la violencia machista, de la que tanto hablamos y la que tanto repudiamos, la violencia machista, patriarcal, en todos los ámbitos de la vida y en las distintas sociedades latinoamericanas, necesitamos necesariamente ganar autonomía. Y el endeudamiento público que deriva en ese endeudamiento privado de la vida doméstica imposibilita, sobre todo cuando los gobiernos, en acuerdo, los estados, en acuerdo con los acreedores o con estas instituciones financieras, en el afán de hacer sostenible la deuda, implementan ajustes y recortes en el gasto público, ¿verdad? Entonces, las mujeres, en la mayoría de los países del sur global, no solo tenemos que hacernos cargo de las tareas no remuneradas que no están contempladas por el Estado, sino que además el Estado se va achicando a medida que aumenta la deuda. ¿Y quiénes somos las más desprotegidas? Las mujeres. Entonces, por eso es muy enfática la economista feminista en establecer esta relación, ¿verdad?
Y este cuarto punto, bueno, para aterrizar un poco más lo que veníamos conversando, enfatiza en la relación entre el endeudamiento de los países con el endeudamiento de los hogares. ¿Qué vemos aquí? Como veníamos señalando, la deuda pública se plantea como un abstracto, sin embargo, vemos que la economía feminista, de la mano con los movimientos, con los distintos movimientos y organizaciones feministas de América Latina y del mundo, trabajan mucho en dejar en claro que el endeudamiento público tiene efectos sobre grupos poblacionales y sujetos específicos. La mayoría de los casos son mujeres que cuando son pobres, o sea, si empezamos a meter, a mirar a intersectar, digamos, diferentes categorías, mujeres pobres o que pertenecen a poblaciones indígenas o campesinas o comunidades marginadas o vulnerables, como pueden ser la comunidad LGBT o entre otras, el impacto y el golpe que produce la deuda es mucho más duro. Entonces, ahí la pregunta, vemos en qué cuerpos y en qué territorios se inscribe y se encarna la deuda. Esa es una pregunta central desde la economía feminista para hacer carne, para inscribir, para ponerle nombre y apellido a los efectos que tiene la deuda, que a veces nos plantean que es una cuestión meramente de tasas de tasas de interés, de cumplimiento, de tener, cómo es que le dicen, Vero, a la reputación que tienen los países que son súper pagadores, que tienen ¿cómo es? El índice, bueno, tuve una laguna mental, pero bueno, que súper calificaciones Grado de por inversión, el grado grado de de, grado de inversión, exacto, gracias, y laguna mental, bueno, y justamente viene la economía feminista a plantear, no se trata meramente de eso que no nos quieren hacer entender, y cuestionan el vocabulario en el que se debate la deuda precisamente por esto. ¿Por qué no nos hablan en los términos que debemos entender si la deuda nos compete y se mete con nosotras en nuestra vida cotidiana? Con nosotros en general y con nosotras las mujeres en particular. Y ahí le vemos al señor de Galera precisamente eh, recibiendo, digamos, los pagos de la deuda de un niño, ¿verdad? De la mano de un niño que parece que grafica muy bien esta crítica que hace el feminismo, la economía feminista. Por otro lado, además de estos cuatro puntos que vinimos repasando, sobre las críticas o alguna de las críticas, hay más probablemente, pero bueno, me pareció importante focalizar y centralizarnos en esto. También las economistas feministas hace muchos años vienen identificando o trabajando en esto que denominan como pautas históricas al observar eh, cuáles han sido los efectos del endeudamiento público en las mujeres. Y en ese sentido, han identificado efectos en el trabajo y los ingresos, en la oferta pública de servicios, en la seguridad alimentaria y en el endeudamiento privado. En muchos otros, pero como que en estas tres áreas se ha visto o se ha recopilado un montón de evidencia sobre sobre estos tres ejes, cuatro ejes, perdón. Y ahí podemos ver en relación a cada uno de ellos. En el texto van a encontrar más, pero aquí, solo para mencionar y ir mencionando algunos, se ha visto que en cuanto al trabajo de los ingresos se ha dado una mayor, efectivamente, las mujeres han participado en mayor medida en el empleo, pero esto nunca o generalmente se traduce en bienestar, es decir, se incorporan en sectores precarizados donde la paga es muy baja. eh, eh, Sucede también que cuando se reduce el empleo en general ante las crisis económicas y de la deuda, en el caso de los proveedores principales, que a veces suelen ser los varones, las mujeres también se incorporan de esta manera de forma precaria en rubros de alta informalidad, con salarios más bajos, eh, donde además se suma la intensificación del trabajo no remunerado
porque al reducirse los ingresos en los hogares, las mujeres lógicamente terminan asumiendo más tareas domésticas a la par del trabajo remunerado. En relación a la oferta pública y de servicios esenciales, vemos que con la excusa de mejorar el gasto público y la eficiencia, los gobiernos aplican políticas fiscales restrictivas que se traducen en recortes presupuestarios en áreas sumamente sensibles como salud, educación, seguridad social, protección social, lo cual nuevamente caemos en esa lógica de acrecentar el trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres en los hogares. Entonces, cuando el Estado se deslinda de ese rol de garante de esos derechos, bajo la lógica del recorte en el gasto público, no termina siendo esto gratuito para las mujeres que asumimos la carga de los cuidados y de las demás tareas al interior de los hogares. En relación a la seguridad alimentaria, también hemos visto en la revisión de la evidencia en este documento, en que la reducción de los subsidios que suelen darse en estos contextos de crisis de deuda o de crisis sanitaria, como fue eh, el caso de la pandemia, afectan también directamente a la producción y la comercialización de a la agricultura familiar, ¿verdad? Campesina, donde las mujeres nuevamente vemos tienen un rol protagónico. Entonces, la disminución de ingresos, como bien decíamos inicialmente, intensifica el trabajo en los hogares de las mujeres y ante la imposibilidad de poder adquirir productos en el mercado, procesados en el mercado, ¿verdad? Las mujeres nuevamente asumen la carga de trabajo y de tiempo de cocinar y de procesar estos alimentos, cuando no hay posibilidad de poder acceder a esos productos en el mercado. Entonces vemos, por otro lado también, creo que la pandemia fue un escenario terrorífico, eh, una vidriera terrorífica de esto, ¿verdad? Vemos cómo en los barrios populares se ve cómo son las mujeres también quienes se organizan en torno a los comedores comunitarios para garantizar la alimentación de sus familias, de sus comunidades. Que otra vez es trabajo no pago, trabajo voluntario. Y en el último eje, acá veo que tengo comentarios, no sé. Ah, y en el último eje vemos lo del endeudamiento privado. ¿Qué pasa? Cuando el Estado se corre como garante de derechos básicos esenciales para la vida, en la lógica esta de hacer sostenible la deuda a partir del recorte de los gastos públicos en los servicios básicos esenciales para una población, son las familias, las, las casas, las familias quienes asumen eso en, en el mejor de los casos, aumentando el gasto de bolsillo, en el peor de los casos, si existiera un mejor y peor caso en esta situación, asumiendo deuda, ¿verdad? Entonces vemos que en tiempos de crisis los organismos y las instituciones financieras, estos organismos y instituciones financieras aparecen en escena con paquetes de créditos blandos, muy simpáticos, muy convenientes en apariencia, ¿verdad? Como una salida individual a la crisis, ¿verdad? Y en muchos casos vemos que eh, estas oportunidades, perdón que me concentro porque tengo ahí, me piden ingreso. Quienes en muchos casos no son más que una posibilidad de parchar o de bicicletear, como se dice vulgarmente, otras deudas, ¿verdad? Los sobregiros, porque no estamos pudiendo garantizar las condiciones mínimas para la vida, mínimas para existir dignamente, ¿verdad? Y por otro lado, decir que las deudas y los cuidados están absolutamente conectados. Cuando no existe una red comunitaria o familiar de sostén en los países donde no contamos con sistemas nacionales de cuidado, cuando el Estado no participa eh, en los cuidados, hay mayor endeudamiento para cubrir el eslabón de estos cuidados, porque si no es tiempo, es dinero, o ambas cosas. Y por supuesto, también creo que aquí me faltó un globito que tiene que ver con las relaciones familiares, las comunitarias, las afectivas, que también tienen las deudas, también repercuten en esto que pareciera ser algo tan íntimo, individual y particular. Pero las crisis ponen a las mujeres en una situación de mayor riesgo a la violencia y a la dependencia económica, atendiendo a que somos siempre o casi siempre esa variable de ajuste durante las crisis, porque ganamos menos,
somos las que nos embarazamos y parimos y en tiempos de crisis aceptamos cualquier flexibilización laboral en las condiciones laborales porque debemos cuidar, criar, alimentar y, lógicamente, en muchos casos las prestaciones alimentarias no llegan. También vemos en el caso de las mujeres migrantes que tienen que dejar a sus hijos e hijas exponiéndole a situaciones muchas veces Eh, de indignas. Montserrat. Ay. ¿Qué pasa? Cuando menos Montserrat, ¿sí? no sé si me fui yo o te fuiste vos. No sé, que nos confirmen ahí si nos escuchan. Te escuchamos bien, Montserrat. Ah, Bien. Entonces recupero, sucede lo mismo o aún peor en el caso de las mujeres migrantes que tienen que dejar de a sus hijos o hijas el cuidado de otras personas en los países de origen, exponiéndose a situaciones muchas veces indignas, cuanto menos indignas, sino de violencia e inseguridad, para poder enviar remesas y garantizar esas condiciones mínimas para sus familias, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo cómo se va, cómo la deuda pública tiene impacto directo, se encarna directamente en cuerpos. Me gusta territorializar en cuerpos y territorios muy específicos, no una cuestión abstracta le sucede al Estado en general o al Estado como un ente imaginario, sino a personas de sujetos específicos. Por eso la economía feminista y los movimientos feministas también insisten mucho con una pregunta eh, que es quiénes realmente pagan la deuda, ¿verdad? ¿Hasta acá quedó claro o está claro? Montserrat, tenés una consulta en el chat. Me Quería, fijo. ahí tenés de Isabel Farfán. Quería consultar si esto de la carga del cuidado a la mujer que además trabaja fuera de la casa está considerado como violencia doméstica o violencia de género. No tanto a nivel jurídico, pues ahí hay variantes por países, sino que a nivel teórico, ¿cuál dentro de qué tipo de violencia encajaría? Perdón, la violencia, el trabajo doméstico, perdón. Quiero leer pero no puedo entrar al chat. Entiendo que se refiere a si el trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres en los hogares es considerado como violencia de género. No, vos habías comentado en un PowerPoint anterior que la deuda es considerada como que dentro de la economía feminista hay sectores que consideran que la deuda es como es una forma de violencia. Entonces Ah, la pregunta es ¿en qué sentido se considera una forma de violencia? ok, entiendo. Les decía en ese sentido que la violencia machista patriarcal, o sea, que para entender desde la economía feminista, que para hacer frente a la violencia machista patriarcal en todos los ámbitos necesitamos autonomía y precisamente la deuda no nos permite, o el endeudamiento público y sus efectos en la vida privada, en la vida cotidiana, en la vida doméstica, como querramos llamar, de las familias, de las personas, de las mujeres, no permite conseguir esa autonomía. Sobre todo, o imposibilita esa autonomía o la dificulta cuando son los gobiernos en acuerdo con estos acreedores o estas instituciones financieras, eh, buscan hacer sostenible la deuda implementando ajustes y recortes en el gasto público. Ahí es donde se anuda la violencia machista como también, o sea, la violencia, el endeudamiento como violencia económica en relación con la violencia patriarcal, ¿verdad? Sobre los cuerpos de las mujeres en particular. Porque las mujeres en la mayoría de los países no solo tenemos que hacernos cargo de las tareas no remuneradas que no están contempladas por el Estado, sino que el Estado se va achicando. Eso es lo que decíamos, el Estado se va achicando para hacer eh, frente o para priorizar el pago de la deuda, la sostenibilidad de la deuda, y nosotras, las mujeres, las disidencias, los sectores vulnerables, las poblaciones indígenas, terminamos siendo o estando cada vez más desprotegidas, ¿verdad? Cuando el Estado
se retira completamente de garantizar derechos básicos y esenciales. No sé si quedó respondida la duda, pero me avisan ahí en el chat, porque yo no puedo ver el chat. No sé por qué. ¿Quedó, más allá de esta pregunta, quedó claro? Em, en- entonces, de acuerdo a lo que nos vas explicando, es una forma de violencia económica. O sea, me interesa un poco como que tratar de teóricamente identificar eh, esta deuda que mencionas, dentro de qué tipo de encajaría. Si uno lo quisiera de repente La revisar. bibliografía, la Ujú. bibliografía, parte de la bibliografía habla, para eso pueden leerle o a Verónica Gago o a Lucy Caballero, categoriza a la deuda como una violencia económica financiera específicamente, bajo esa categoría. Si esa es tu duda, sí. Perdón, era Verónica Gago y el otro autor que mencionas, ¿quién era? La autora es Lucy Caballero. Lucy Caballero. Muchas gracias. Pero de esto ha venido hablando muchísimo y hace un montón de tiempo haciendo conexiones históricas, inclusive con, con la época de la colonia, o sea, como una nueva forma, una neocolonización también. En esos términos también se habla de la deuda, del endeudamiento público, al referirse específicamente a la deuda, a los efectos en la vida cotidiana o en la ciudadanía, ¿verdad? Porque hablan de que hipotecan el futuro, hablan de la imposibilidad de vidas dignas de ser vividas. eh, y Silvia Federici creo que es una de las maestras en este abordaje, ¿verdad? Además de violencia económica financiera, se refieren a ella o a la deuda como eh, nuevas formas de colonizar nuestros países, ¿verdad? Y de generar situaciones de dependencia a su vez. Bueno, creo que si no hay otro comentario, pues esto quedó relativamente claro. eh, Podemos seguir con los efectos de la deuda en las mujeres. Aquí solamente sobre el punto del endeudamiento para ver cómo esto repercute en la vida cotidiana, en la vida de las familias. Traigo algunos datos sobre el endeudamiento privado. En América Latina, las dos primeras razones de endeudamiento privado son la salud y educación, atiendan bienes. Y solo en tercer lugar se encuentran los créditos para la producción. En el 2014, casi el 12% tenía un crédito para salud, mientras que el 5% para un emprendimiento económico. Ahí vemos las diferencias, ¿verdad? Eh, y aquí, solo para reforzar lo que veníamos diciendo, cuando el Estado se retira, o cuando el Estado se endeuda, se retira para hacer honor a esas deudas, hacer sostenible la deuda, priorizando la deuda antes que la sostenibilidad de la vida, haciendo recortes en el gasto público, en sectores prioritarios como pueden salud, educación, termina repercutiendo en la vida cotidiana, porque son las familias y son las mujeres las que se endeudan para cubrir los gastos de salud y educación. Entonces acá es donde nos aparecen aparecen ONGs, aparecen programas, políticas públicas u otras narrativas, discursos estatales, hablándonos de inclusión financiera, emprendedurismo, como la solución a la deuda. De nuevo, una salida particular para un problema estructural. Ahora sí puedo ver ahí Vero ya les compartió. Podríamos decir que los gobiernos son negligentes, cuanto menos. Muchas gracias por llamar. Pensé que había preguntas. Ahí Vero le está compartiendo unos enlaces. Yo de todas maneras les mandé por correo eh, esta bibliografía y le subí a la carpeta de Drive otros materiales. Bueno, y aquí con estos datos me parece que estos datos son muy clarificadores en el sentido que muestran esta relación entre la deuda pública o cómo afecta la deuda pública en la vida cotidiana. Cuando el Estado no está, las familias se hacen cargo asumiendo deuda.
Y aquí algunos de los datos por regiones. Nosotros exploramos en este documento América Latina, que son los datos que hay más, los datos acumulados con más evidencia, digamos, ¿verdad? Entonces, en América Latina se ha visto que en todas esas crisis de deuda, en todas esas situaciones, se han dado aumento en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en varios países de la región. En el contexto de fuerte desempleo, perdón, en contexto de fuerte desempleo, la incorporación, esta incorporación de las mujeres que decimos que van en aumento en contextos de crisis, se da de manera precarizada con salarios que cotizan siempre a la baja. Se da un incremento de la fuerza de trabajo urbana ocupada en actividades informales o de manera o aumentan los desocupados. Hay una alta concentración de mujeres ocupadas en el sector de servicios principalmente, que son bastante o están bastante precarizados, o los salarios son bastante bajos y las condiciones de trabajo también muy flexibles, informales, precarias. Sobre todo aquí vemos en estos sectores, en el primario e industrial, en el servicio doméstico y también eh, en la venta ambulante. Vemos que gran parte del trabajo en el sector público que absorbió a mujeres en estos contextos de crisis se dio en sectores que se caracterizan por ser, primero, extensiones de responsabilidad socialmente asignadas a las mujeres, como son la salud y la educación, y además, no por nada, estos son los sectores que reciben los salarios o que tienen los salarios más bajos estipulados. Hay muchos datos sobre África subsahariana por las deudas, por las crisis de deuda tan profundas que hasta hoy acarrean, así que también recuperamos un poco de estas áreas y me parecía interesante que puedan poder compartir con ustedes. Creo que acá se copió la misma diapositiva. Ups, tengo los mismos datos, error de tipeo. Pero bueno, básicamente vemos, por ejemplo, como diferencia en África subsahariana, en que las mujeres en situaciones de crisis, en cuando son desprovistas de agua, que es como un elemento esencial para la vida y tan disputado y tan crítico en esa región, son las mujeres quienes tienen que hacerse cargo de viajar horas con tanques de agua para ir a recoger y traer agua a las comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, eso se ha visto que aumenta mucho el trabajo de las mujeres cuando eh, recuerdan los servicios básicos, ¿verdad? En esa zona. En este caso estaba el ejemplo del agua. Aquí tuvo un error, copié las mismas placas haciendo el copy-paste del documento y bueno, discúlpenme por eso. Y en Europa se daba la misma situación que en las regiones de América Latina, con alguna diferencia en los datos en el empleo, pero básicamente recuperamos los datos de estas tres regiones porque compartían, pese a la diferencia de la distancia que puede haber en términos culturales, territoriales, económicos, etcétera, los efectos de la deuda se replicaban o se replican eh, de una manera tan similar que bueno, que lo notamos y lo destacamos en este documento al que todas y todos tienen acceso ya. Y aquí Diane Elson es una de las economistas feministas, una de las, digamos, precursoras de la economía feminista, que en un texto con Rodríguez Enríquez, ella es argentina, habla de que las implicancias del endeudamiento sobre el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales se vienen trabajando desde el feminismo en relación con el endeudamiento de las economías domésticas. Pero esto es extrapolable al endeudamiento de los países, que no es más que el endeudamiento de la población que los habita. Pareció que esa cita engloba, le pone como un bonito a todo lo que venimos discutiendo hasta aquí. Por otro lado, vemos como, como conclusiones o derivaciones de ese documento de trabajo, vemos que los efectos son diferenciados por sexo. En la mayoría de los casos las mujeres sufren
desproporcionadamente los efectos de la crisis de endeudamiento debido a su rol en la división sexual del trabajo. También vemos que las políticas dirigidas a garantizar la sostenibilidad de la deuda, como las de austeridad, generan crisis económicas que afectan principalmente el empleo y los ingresos laborales, así como las restricciones en el presupuesto público dirigido a la población, especialmente a las mujeres, los recortes que veníamos mencionando a lo largo de la clase. Y también vemos que a escala microeconómica, o sea, mirando a escala de las familias o de las economías domésticas, la situación se agrava en la medida que los hogares caen en la pobreza durante una crisis de esta magnitud, como pueden ser las derivadas de la deuda. Y el punto o el dato aquí llamativo a destacar es que estas familias o eh, estas economías domésticas no se recuperan cuando la economía misma eventualmente lo haga, quedan sumamente rezagadas. Esto también ha sido algo que hemos identificado como una recurrencia, como un factor común en las crisis que han habido a lo largo de varias décadas en diferentes situaciones en diferentes regiones del sur global. Algunos highlights o destacables del documento tienen que ver con que el impacto del sobreendeudamiento público en la ciudadanía se transmite por varias vías. Hemos visto el trabajo, los servicios públicos, la seguridad alimentaria y el endeudamiento privado, que son las pautas históricas que han identificado las economistas feministas al momento de pensar o analizar el endeudamiento o los efectos del endeudamiento público a escala micro. También vemos que las mujeres aumentan su carga de trabajo remunerado y no remunerado como resultado del traslado de la crisis de la deuda a los hogares. Vemos que ante la reducción del rol del Estado en la provisión de servicios básicos, los hogares recurren al endeudamiento privado para acceder a los mismos. Las desigualdades de los ingresos entre varones y mujeres tienen su correlato en las desigualdades de endeudamiento. No se endeudan, las mujeres y los varones no nos endeudamos de la misma manera. En una sociedad donde el tiempo es dinero, cuidar y todas las demás tareas domésticas significa o perder dinero porque no estamos insertas en el mercado de trabajo formal, o significa prestar dinero, es decir, asumir deuda, especialmente en aquellos hogares que están encabezados por mujeres. Cuando no hay una red familiar, comunitaria ni política social que sostenga, hay mayor endeudamiento para garantizar la vida en general y para cubrir el eslabón de los cuidados que por la injusta división sexual del trabajo recaen las mujeres. También vemos en el ámbito laboral que la flexibilización de las condiciones de trabajo se profundizan, las mujeres en general o las familias, así como en términos más amplios, están presionadas por el endeudamiento y tienden a aceptar cualquier condición de trabajo, sea cual sea, y tienen fuertes limitaciones para romper con relaciones de violencia por dependencia económica, en el caso de las mujeres. Por otro lado, vimos que el endeudamiento de los países, tarde o temprano, tiene impactos negativos en el bienestar, y en contextos de inequidad tributaria, la deuda termina siendo pagada por los sectores que se beneficiaron menos con los recursos provenientes de la deuda. Y esta idea me pareció interesante. Si bien Verónica va a trabajar sobre esto con ustedes en la última clase, vemos esto, que en contextos de inequidad tributaria, la deuda termina siendo pagada por los sectores que se beneficiaron menos con los recursos provenientes de la deuda. Y esa idea está basada en una serie de factores económicos y políticos que suelen estar presentes en muchas situaciones de endeudamiento público, ¿verdad? En primer lugar, tiene que ver con la desigualdad, lo que también conversamos en la clase anterior, la distribución desigual de la carga tributaria. Vemos que en muchos países los impuestos no se recaudan de manera equitativa, eso lo revisamos exhaustivamente en la clase anterior, y esto significa que ciertos sectores de la población, especialmente los más ricos y las grandes empresas,
pueden tener, por ejemplo, acceso a extensiones fiscales o pagar tasas impositivas más bajas en comparación con la población general. Entonces, cuando el gobierno se endeuda para financiar gasto público, los costos de la deuda a menudo se distribuyen en todos los contribuyentes, no solo entre aquellos que se beneficiaron de manera directa con los recursos obtenidos. Todos pagamos, pero quienes se benefician son otros. También tiene que ver con un financiamiento deficitario del Estado, ¿verdad? En muchas ocasiones vemos que hay intervención directa de determinados grupos de interés o de grandes empresas o de las élites económicas en en las decisiones fiscales y presupuestarias del gobierno, ¿verdad? Entonces, presionan para obtener ventajas fiscales o para tener subsidios para ellos, porque cuando es para sectores vulnerables, los subsidios están mal, pero cuando es para ellos está bien, que reduzcan su carga tributaria o aumenten sus beneficios. Entonces, cuando el gobierno se endeuda para financiar estos beneficios, los costos de la deuda pueden recaer en una población, en toda la población, ¿verdad? Y que no se benefició precisamente de manera directa por estos beneficios, ¿verdad? Bueno, la política fiscal y la redistribución también vemos que puede no estar diseñada para redistribuir la riqueza de manera equitativa, sencillamente. Entonces, si las políticas fiscales no graban adecuadamente a los sectores más ricos y no redistribuyen los recursos de manera efectiva, la carga de la deuda termina recayendo sobre los sectores menos beneficiados. Eh, y así, bueno, creo que podríamos citar otros mecanismos o dar otros ejemplos que permitan entender cómo la inequidad tributaria tiene directa relación eh, con la deuda, ¿verdad? Por ahí la experta no soy yo, es Verónica, así que no me voy a meter ahí. Y aquí hablamos, quisiera compartirles, o pensé que estaría bueno compartirles algunas experiencias de desacato a la deuda. Eh, de nuevo, para el documento de trabajo hemos leído mucho lo que los aportes de Verónica, los aportes de Silvia, los aportes de Lucy y de otras compañeras investigadoras especialistas en estos temas, y que recuperan especialmente desde Argentina. Ha habido un movimiento muy fuerte, hablando de América Latina, ¿verdad? Muy fuerte de poner en el centro del debate los efectos que tiene la deuda en las economías domésticas. Y ahí una parte del movimiento feminista se preguntó quién debe a quién, y otra parte también del movimiento, del amplio y diverso movimiento feminista, se planteó incluso lo del impago de la deuda. Y de ahí vinieron también los paros de mujeres que se fueron dando en diferentes países desde el 2017, los paros laborales para poniendo en el centro del debate eh, la relevancia del trabajo no remunerado, la relevancia del trabajo del cuidado, cómo subsidiamos al capital en las mujeres asumiendo estos trabajos gratuitamente para que la fuerza de trabajo pueda estar operativa y lista al día siguiente para asistir, no a las fábricas o a veces a las fábricas, pero asistir a los puestos de trabajo, que también es una discusión que tuvimos en las clases anteriores. Y aquí algunas imágenes de las experiencias que recuperamos de lo que ellos denominan desacato o desobediencia a la deuda, ¿verdad? Sin duda, creo yo, me dirán después ustedes, uno de los grandes aportes que tuvo el movimiento feminista o los movimientos feministas en su diversidad, de la mano de la academia, ha sido definitivamente imprimirle esta lectura política al endeudamiento público o al análisis de la deuda y poner el foco en los efectos que tiene el endeudamiento en la vida cotidiana y en la economía de los hogares. Muchas organizaciones han incluido entre sus reivindicaciones, entre sus denuncias, a la violencia económica, a la violencia financiera que significa la deuda, desde algunas lecturas,
como una de las violencias machistas. Y finalmente, dicen que el aporte de estos feminismos tiene que ver con desarmar no solamente las narrativas, sino que desarmar la obligatoriedad, el disciplinamiento que existe frente a la deuda, que genera la deuda en los cuerpos, en las familias, en los estados, en los países, ¿verdad? Y el paro feminista, precisamente, del 2017, para mí ha tomado muy en serio esto de poner de relieve la conexión entre la vida, la feminización del trabajo, eh, del trabajo no remunerado y los abusos o explotación financiera, dependiendo de qué texto o a quién le leamos, ¿verdad? De hecho, en el paro feminista en Argentina, ahí ven la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, pasó de ser el lema vivas, libres y vivas nos queremos, a vivas, libres y desendeudadas nos queremos, ¿verdad? Justamente para poner de relieve, ahí yo no me acuerdo si fue Ana o quién había, o Isabel quien había preguntado, pero para poner en conexión cómo se anuda la violencia machista, patriarcal, con esta violencia económica financiera que supone la deuda o el endeudamiento de los países y sus repercusiones directas en la vida cotidiana. Ahí ven, no sé si llegan a ver, porque a mí me parece toda negra la pantalla, yo no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, alguien está boicoteando esto. Pero tienen que ver una imagen que dice el Barzón, no sé si lo ven, pero bueno, eso tiene que ver con una experiencia en México en los años 90, que después de esa crisis feroz que tuvieron por la devaluación del peso mexicano, con respecto al dólar, que hizo que la inflación volviera imposible pagar los préstamos personales y las deudas hipotecarias que estaban dolarizadas, eh, terminaron con un 30% de las personas endeudadas que cayeron en mora, ¿verdad? Entonces, se creó un movimiento, un activismo, ¿verdad? Un movimiento conocido como el Barzón, y que implementaron adoptaron un eslogan que se llama Debo, no lo niego, pero pagaré lo justo. Y con eso lo que hacían era responsabilizar al gobierno y a los bancos por el incremento de las deudas. El movimiento se expandió rápidamente por todo el país y, y obligó al gobierno a ofrecer ayuda a las personas deudoras, ¿verdad? En Bolivia hubo una experiencia en otros términos, pero también en este sentido, allá por inicio de los 2000, donde un movimiento de deudores también ocupó una superintendencia de bancos. eh, la, Creo que también había la Defensoría del Pueblo y pusieron dinamita. No le estoy invitando a nadie a poner dinamita a ningún lado, pero lo que decían era que la mayoría de estos deudores, lo que reclamaban, ¿verdad? Lo que denunciaban era que la mayoría de estos deudores eran indígenas pobres del interior del país que habían tomado préstamos de ONG financieras. ¿Qué sucede? Esta es una deuda privada. Pero ¿qué pasa? Como vinimos conversando, cuando el Estado se endeuda, hace estos recortes en el gasto público, se retira su rol de garante de derechos esenciales básicos para la vida, las familias deben recurrir a la deuda para hacer frente a la vida cotidiana, para comprar para alimentos, para salud, para educación, etcétera, ¿verdad? Entonces sucedió en este caso que estos deudores eran eh, indígenas, ¿verdad? Del interior, que tomaron préstamos de ONG financieras que también se aprovechan de estas situaciones eh, a tasas casi usurarias, ¿verdad? Usureras. Eh, y, y el plan que tuvo este grupo de deudores era ingresar a estas instituciones, a la Superintendencia de Bancos, a la Defensoría del Pueblo
quemaron los papeles para hacer desaparecer, o sea, plan para dinamitar la deuda, ¿verdad? Para desaparecer todos los registros de deuda era un objetivo de este movimiento, ¿verdad? Lo llamativo de este caso tiene que ver con que la mayoría de las personas que denunciaban o las deudoras, las personas deudoras, eran mujeres, eran lesbianas, travestis y trans, que se agruparon justamente en este grupo de movimiento de deudores. Algo similar apareció en España en el 2009, que fue una de las últimas crisis importantes a partir del boom inmobiliario, ¿verdad? Y ahí surge la plataforma de afectados por la hipoteca. Yo no sé si María, creo que María Carrasco es de España, suele estar conectada, no suele quedarse hasta el final por el horario, pero bueno, si por ahí ella está y sabe del tema nos puede comentar más, pero bueno, básicamente era un movimiento, no es era, sigue, porque sigue vigente, es un movimiento que ha denunciado desde entonces la especulación inmobiliaria y el negocio que tuvieron los bancos con la hipoteca con apoyo del Estado. Entonces han hecho diferentes acciones colectivas para evitar los desahucios, ¿verdad? Y han hecho, y han funcionado en diferentes puntos del país, poniendo de relieve la importancia que tiene eh, la composición migrante y feminizada de este movimiento. Es decir, como en el caso de Bolivia, el movimiento de deudores con X, eh, estaba protagonizado por mujeres lesbianas, travestis, trans, y pasa lo mismo en España, donde había una sobrerepresentación de mujeres migrantes. Y así hay muchas experiencias de desobediencia o desobedecer o de exponer o de enfrentar a estas situaciones de deuda, ahora expresadas claramente como violencia. Ahora en Argentina, en el 2017 vimos que el colectivo Ni Una Menos llevó adelante una acción, se plantó frente al Banco Central y reclamó un freno en la violencia económica dada por el endeudamiento público en un contexto de renegociación con el FMI, ¿verdad? Y ahí es donde por primera vez inauguran este eslogan, ni una menos, vivas y desendeudadas no queremos, ¿verdad? Creo que estas son algunas ideas, porque bueno, me pregunté, armando el PowerPoint pensaba, probablemente me pregunten, y bueno, ¿qué hacemos ante situación o como organizaciones sociales o como movimientos feministas? ¿Qué hacemos frente a la situación, frente al endeudamiento público, ¿verdad? ¿Cuál es el margen de acción que tenemos? Y me parece que estos son ejemplos de resistencia, pero sin duda, pelear o la lucha frontal por una educación y salud gratuita, de calidad, eh, por salarios que superen la inflación, la solidaridad, son estrategias que desde los movimientos feministas, desde las organizaciones sociales, podemos emplear para desacatar de alguna manera la deuda o para lidiar con sus efectos, ¿verdad? Porque sin dudas, así como el primer eslabón, digamos, afectado terminan siendo las familias al no acceder a servicios públicos de calidad, gratuitos, universales, esta dimensión de pelea, de disputa, de confrontación a la deuda tiene que ver con una lucha por los servicios públicos, ¿verdad? Por reconocer también el trabajo no remunerado que hacen las mujeres en los hogares y por los salarios, ¿verdad? Y creo que las sucesivas huelgas feministas o paros feministas, como se han dado en diferentes países en torno al 8M, y el fuerte componente de, económico que ha tenido el discurso a partir de la revalorización del trabajo no remunerado, con eslogan como no es amor, es trabajo no pago, pone en el centro
de alguna manera todo este debate. Sin mencionar todas las organizaciones como Latindad, entre otras, que desde diferentes países del mundo vienen trabajando no solo en estudiar, en investigar, sino en hacer accesible esta información, en que la deuda se entienda, eh, que sea pedagógico, porque el derecho a la información es un derecho primordial y es un paso esencial para poder poner a la población a discutir en torno a, a estos temas y entender en ese sentido los efectos múltiples, multidimensionales en la vida, en la vida cotidiana. Por lo cual esa pedagogía me parece ha sido muy importante y que la ha llevado adelante no solo los movimientos feministas, sino también muchas organizaciones como claramente Latinidad lo es y lo viene haciendo. Ahí termina la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a verificarla. Bueno, tenemos poquísimo tiempo para conversar, pero creo que si tienen algún comentario, alguna experiencia en sus países que quisieran compartir o alguna duda, podemos aprovechar estos minutitos para conversar, aprovechar también que le tenemos a Verónica, eh, que bueno, que eso es un plus importante en la sesión de hoy. Sí, Milagros, te escucho. Muchas gracias, Montserrat. Me ha parecido una exposición muy completa. Creo que también una invitación para nosotras y nosotres de seguir profundizando sobre este tema que muchas veces es ajeno, ¿no? Y que como bien empezaste en tu exposición, se queda solamente entre los técnicos, ¿no? En ese sentido, yo quería consultar si, por ejemplo, en este tema vinculado a las condonaciones, a las demás reajustes de estas deudas que tienen que ver además con cómo se posicionan los países frente al sistema financiero mundial, ¿no? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Eh, si esta discusión viene escalando, digamos, esto es una apuesta desde la crítica de la economía feminista, pero si esto está escalando a niveles que nos permitan repensar nuestro sistema financiero mundial, ¿no? Que sabemos que es injusto, que sabemos que reproduce las desigualdades y las relaciones de dependencia, ¿no? Pero que creo que van de la mano también con otras críticas como la de mayores, como de repensar si el sistema, todo el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, funciona, no funciona, no cuando finalmente en los hechos no se perdonan las deudas y más bien se siguen cobrando, ¿no? Con intereses bastante elevados. Entonces, eso, ¿no? La consulta es muy amplia, pero creo que nos ayudaría, bueno, a mí particularmente, a posicionar como en qué nivel de posicionamiento está la crítica, ¿no? A nivel internacional. Gracias. A mí se me ocurre, Milagros, responderte que, bueno, justamente no hace mucho había leído las condiciones que el FMI, en el acuerdo de la reestructuración de deuda en la Argentina, había incluido por primera vez en la historia en una cláusula o un apartado eh, donde habla de la perspectiva de género y de la protección de los sectores vulnerables, pero específicamente de las mujeres y, de todo, y reconociendo de alguna manera los efectos particulares que tiene la deuda o sí, que tiene el endeudamiento público en las mujeres. Eso les puedo pasar. Hay un documento, un artículo muy interesante sobre ese tema, que de alguna manera nos dice, bueno, la crítica ha calado,
porque les obliga de alguna manera en lo formal a incorporar estas discusiones, por lo menos a reconocerlas. Sin embargo, no se aplica, no termina quedando en afirmaciones o en estos reconocimientos en papeles o en documentos, que para mí no es menor, pero no es suficiente claramente. Pero creo que de alguna manera responda a tu pregunta sobre la escala que ha tomado o que vienen tomando estas discusiones. Creo que no pueden estar ajenos y creo que eso es un paso muy importante porque la economía feminista desde la subalternidad absoluta en términos de autoridad para el debate sobre estos temas, logró poner o y obligó de alguna manera a recolocar estos temas a un organismo sumamente eh, hegemónico y con todas las atribuciones que tiene como el FMI, a hablar de estos temas, de sus acuerdos. Sin embargo, vemos que termina sin aplicarse y las repercusiones en la vida cotidiana terminan siendo las mismas, ¿verdad? Eh, yo no sé, Vero, si vos querés hacer algún tipo de aporte en relación a este punto, pero a mi parecer no deja de ser menor este hecho, sin embargo sigue siendo insuficiente. Bueno, con respecto al comentario de cuánto de esto se concretiza en una reacción en los cambios que necesita el mundo con respecto al manejo de las finanzas internacionales. Hay una resistencia muy importante, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están peleando por lo que hoy se llama una nueva arquitectura financiera internacional, que tiene básicamente dos patas. Por un lado, la de la deuda, que hoy gran parte de ese debate, de esas peleas se dan con el sector privado. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo se califican los países, lo hacen certificadoras privadas. Cuando hablamos de cómo se toman las decisiones a nivel de las condonaciones o no, como gran parte de la deuda está en bonos con el sector privado, hoy los litigios se dan, por ejemplo, o los juicios se están dando en el poder, se dirimen en juicios en Nueva York. En muchos casos ni siquiera hay organismos internacionales y en otros casos se definen con el Fondo Monetario Internacional y no en una entidad, por ejemplo, con Naciones Unidas, donde el centro no está en salvar los beneficios al capital, sino no destruir o no destruir las sociedades y perjudicar, por ejemplo, a las mujeres en todos estos ámbitos que sabemos que se perjudican. Entonces, hay una pelea, sí hay una pelea por cambiar este marco de decisiones de la deuda y trasladarla, por ejemplo, al sistema de Naciones Unidas. Lo mismo pasa con los sistemas tributarios. Hoy las normas tributarias internacionales se definen en el grupo del G20, que son los 20 países más ricos, o en OCDE, que son es también un club de países ricos en el que también está el G20 dentro, pero son más. Ahí en OCDE hay 4 países latinoamericanos. Pero las decisiones ahí se toman eh, en beneficio de los países ricos. Por ejemplo, eh, eh, que se consideran paraísos tributarios o paraísos fiscales o guaridas fiscales se definen ahí. Y una de las decisiones que se tomaron el año pasado ahí fue el de imponer una tasa mínima tributaria mundial a las corporaciones del 15%. Y eso ahora estamos viendo que solamente sirvió para que países como que Europa, que esos impuestos se queden en Europa porque eh, los terminan cobrando quienes levantaron esa tasa, países que antes eran paraísos tributarios como Irlanda, Luxemburgo,
Países Bajos. Entonces, al final, no nos benefició, no le benefició a América Latina, que sigue perdiendo recursos cuando que muchas de esas empresas están en nuestras regiones. Y no es la vinculación entre sistema tributario y deuda es directa. Si nosotros no recaudamos suficiente, necesitamos endeudarnos. Y cuando tenemos que pagar la deuda, usamos impuestos. ¿Y qué tipo de impuestos son los que están vigentes en América Latina? Los indirectos, como el IVA, a los alimentos. ¿Y a quién perjudica eso? A los sectores medios y bajos, y sobre todo a las mujeres. Piensen nada más en que si aumentamos el impuesto IVA del 15% al 18% y los hogares no les cuesta pagar eso porque van a subir los precios del tomate o de los productos, ¿quiénes son las que van a trabajar más dentro de los hogares para mantener ese mismo en lugar de comprar ciertas comidas o ciertos alimentos más ya cocinados o carne molida o lo que sea? Al final se compra una carne de peor calidad, las mujeres tienen que tienen más tareas, dedican más tiempo a ese tipo de actividades, porque son las que terminan equilibrando para el presupuesto familiar, garantizando la misma, garantizando mantener el nivel de bienestar aunque hayan subido los impuestos. Por otro lado, como decía Monse, explicó bien, cuando los impuestos no alcanzan para pagar la deuda, ¿qué dice el análisis de sostenibilidad de la deuda o qué nos impone el Fondo Monetario? Para poder pagar la deuda tienen que reducir gastos. ¿Qué gasto suele reducirse? Generalmente el social. Y ahí empezamos de nuevo la eficiencia en el sector salud. ¿Quién se encarga, por ejemplo, en lugar de que una persona enferma esté 3 días internada en el sistema, en los hospitales, ahora va a estar 2? ¿Quién se encarga de atender a esas personas cuando el sistema es más eficiente o es más austero? Las mujeres en los hogares terminan encargándose. Una política que es sumamente eficiente en nuestros países fue la lucha contra la pobreza y las transferencias monetarias, que tienen un peso bajísimo con respecto al gasto. Pero ¿quién se encarga de esa eficiencia? Las mujeres, que se tienen que, por recibir la transferencia, tienen que dedicarle mucho tiempo a cumplir con un montón de actividades, inclusive en algunos países participar en reuniones. Y esos programas ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario son considerados sumamente eficientes porque tienen bajo costo y tienen un alto impacto. Pero las investigaciones nos dicen que han aumentado la cantidad de horas de trabajo no remunerado de las mujeres. O sea, así podemos analizar cómo esta idea de austeridad o de eficiencia, cuando hay que hacer sostenible la deuda o cuando hay que pagar la deuda, termina, en lugar de aumentar impuestos a los ricos para pagar la deuda, terminamos ajustando el gasto. Y por eso yo le decía al inicio, la deuda es como es un sistema que forma parte de la política fiscal, pero también a nivel micro. Cuando no hay servicios públicos, los hogares tienen que pagar por esos servicios privatizados. Y cuando no pueden pagar, se endeudan con microcrédito. O se endeudan en salud o se endeudan para pagar cuotas de escuela. Y ahí aparece otro tema que es el que vamos a ver la semana que viene, que son las alianzas público-privadas, que van a tomar fuerza ahora con la excusa de que no hay recursos suficientes en el sistema tributario, estamos endeudados, hay que pagar la deuda, que vengan las empresas. Y en países como Perú ya entraron las alianzas público-privadas, por ejemplo, en salud. Y ahí de nuevo, como son más, por ejemplo, hay países en el África donde se encontraron que los hospitales que están bajo contratos de alianzas público-privadas aumentaron mucho. Primero disminuyeron los días de internación porque son más eficientes, entre comillas, y aumentaron, por ejemplo, las cesáreas.
porque las cesáreas se pueden planificar. Y bueno, ahí vamos a ir viendo. Entonces, cuando miramos la política fiscal, hay que mirarla de manera integrada, tanto macro como micro, con el sistema tributario, el endeudamiento de los hogares. Y muy bueno el comentario, es este andamiaje que tenemos en nuestros países tiene también una relación directa con la globalización y cómo se toman las decisiones y a quién a quién se beneficia la actual arquitectura financiera internacional. Gracias, Vero. Así mismo, deshumanización en todo sentido. Así es, María. ¿Algún comentario, una experiencia en particular que quieran compartir? Ya estamos pasaditos 8 minutos del horario, pero si queda alguna cosa, podemos conversar un poquito más. Si no, cerramos acá y nos reencontramos el próximo jueves en la última sesión antes del foro sobre política fiscal con Verónica Serafini. Creo que ya no hay ni un Bueno, comentario. nos vemos el próximo jueves entonces. Así es. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.